¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hablemos. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes una vez más. Y hoy estoy feliz porque estoy compartiendo con unos de mis mejores amigos. Los más guapos. Los más divertidos. Sí, claro. Si es tu primera vez viendo este programa, bueno, me quiero presentar. Mi nombre es Vicky. Yo soy Madeleine. Y mi nombre es Vidal, de nuevo con ustedes. Gusto estar. Siempre es un placer estar con ustedes. Ellos son parejita. Y me encanta siempre pasar tiempo con ellos porque son muy divertidos, pero bueno, estamos aquí. Hemos estado hablando estas últimas 3 semanas, el tema se llamaba Hablando con Dios, pero hoy es una continuación de eso que es Enséñanos a orar. ¿Cómo hemos aprendido tantas cosas que se suponía que o pensábamos que ya sabíamos, pero ahorita es como que está despertando algo dentro de nosotros que dices, wow, o sea, creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? En el pasado habíamos tenido, por ejemplo, dificultades, problemas, enfermedades, y lo primero que decíamos era, ora. Y no es que no ibas a ver, no es como que Dios no puede hacer el milagro, pero era como simplemente, ora. Era como la esperanza que le entregamos a las personas. Pero hoy aprendemos que hay algo más de solamente saber una oración. Yo creo que Dios nos quiere llamar a otro nivel de oración. Por ejemplo, el pastor hablaba en semanas anteriores y nos hacía la pregunta de ¿a quién de ustedes les enseñó a sus padres a orar? Y pues de mi parte no, o sea, por mi familia no, pero ahora lo estamos aprendiendo de diferente manera. Y no solamente queda con nosotros, sino ahora nos toca a nosotros enseñarle a nuestros hijos cómo orar, cómo tener esa relación con Dios. Algo que a nosotros nos tocaba mucho como para conquistar, ahora va a ser más fácil para ellos. Y así como decía Vicky, muchas veces nomás oramos cuando tenemos la necesidad, cuando tenemos un problema o algo, ¿verdad? Y las enseñanzas que nos ha estado puesto es orar sin cesar. Cuando ya nos estamos ahogando, sí, ya haz de cuenta, acá, sí. Ya. Entonces, pero no es, bueno, claro, cuando tengas una necesidad algo, entonces tienes que orar más fuerte y más seguido, como decían, ¿verdad? Pero ahora tenemos que orar día y noche. Y no importa si estás en prueba o estás viviendo dificultades, o sea, todos los días, siempre. Y luego siempre. decía el pastor ese versículo tan difícil, orar sin cesar. Decía una de mis discípulas en la célula, dice, yo ya me aprendí ese versículo. Le digo, ¿a cuál? Dice, difícil. Orar sin cesar. Le digo, mira. Qué chistosa. Sí. Pero sí, Dios nos ha estado llamando a poder pasar a otro nivel, pero también el pastor empezaba, por ejemplo, con lo básico. Yo creo que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra con sus 12 amigos, era lo primero que ellos querían, o sea, porque ellos estaban tan acostumbrados a comunicarse con Él, o más bien ni se comunicaban con Dios, porque para poder entrar en la presencia de Dios ni siquiera podían pronunciar el nombre, tenían que hacer como todo un ritual, tenía que haber un sacerdote para poder tener acceso a Dios, y al momento que llega Jesús es como borrón y cuenta nueva, así no se hace, y le dice, ok, cuando oren así, y les dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y yo me los imagino como, para ellos fue como que, wow, o sea. Pero es como si fuera, bueno, dicen que ellos sabían la ley, o sea, ellos sabían la Biblia derecho y al revés. Desde chiquitos los enseñaban, pero te fijas cómo ellos supuestamente sabían de la palabra, pero aún así batallaban para orar. Entonces dice, bueno, tú dices, bueno, una persona, y a veces dices, bueno, él va a la iglesia, pues déjame que ore por mí o que ore por otras personas, pero muchas veces, a veces no tenemos, como decíamos, las palabras correctas o la oración correcta. No quiere decir es como se memorizaban todo, ándale, sí. todos se aprendían versículos, pero no se trata de solamente memorizarlo, sino es que una oración que llegue al Padre y que pueda ser una oración en victoria. Entonces, ellos sabían, por ejemplo, la Biblia al revés y al derecho, pero llegaron a entender, ¿sabes qué? No sabemos orar. ¿Y cómo sabían que no sabían orar?
porque no miraban las respuestas a la oración. Si tú no miras la respuesta a tu oración, no es que no sabes, no, más bien, no es que Dios no puede hacer el milagro, porque todo lo que Dios dice, Él es fiel y Él es Jesús Todopoderoso, pero es como algo estamos haciendo mal. Pero de hecho, más bien fue como Jesús abriendo la Así puerta a ese camino. Porque si Jesús no hubiera entregado su vida por nosotros, si no hubiera existido ese sacrificio, la puerta se hubiera cerrado también para nosotros los gentiles, porque dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces ahí es cuando se abre la puerta y nosotros entramos y tenemos como acceso libre, entrada fácil, bueno, sí, por la sangre, no fácil, ¿verdad? Sino por la sangre de Jesús, que Él hizo el sacrificio. Pero ahí es cuando entra como esa relación entre el ser humano y Dios, Sí. que antes lo separaba el pecado, todavía existe el pecado, pero ya tenemos esa entrada libre. Porque dice, todo lo que pidieras al Padre a través de mí, Padre te los dará. Así es. O sea que tenemos que primero tener un contacto, es como decir, hablar primero con Dios, con Jesús, para que puedas interceder por nosotros. Y lo que Jesús conquistó en la cruz es extraordinario. Así Ahora es. que a través de eso nosotros podemos tener redención, podemos recibir perdón, libertad, podemos recibir mucho a través de esto porque Jesús ya lo conquistó en la cruz del Calvario. O sea, ¿qué pasa? Que ahora todos nuestros pecados, incluso los pecados de nuestros papás, de nuestros abuelitos, de nuestros antepasados, hasta la tercera o cuarta generación, Jesús mismo murió para que eso fuera removido de nosotros. Y lo más importante, nos dio la salvación eterna. Y más que nada yo pienso que nos dio la entrada libre, porque anteriormente, claro que las personas no oraban, pero el que se encargaba de orar era el sacerdote, era el encargado de tener la conexión con Dios. Y ahora no, Jesús dijo, no, a través de mí tú vas a ir directamente con Dios. Pues es que fue no una hay ofensa. intermediarios. Nada más pónganse a pensar, fue una ofensa para ellos. Es como, ¿quién es este Jesús que se cree el Hijo de Dios? Venir a decirnos que podemos comunicarnos con el Padre si ellos ya tenían la ley escrita, o sea, ya sabían que era así. Era una ofensa para ellos, pero gracias a Dios, gracias por Jesús que ya tenemos ese acceso. Pero no solamente... Más fácil. Pero no solamente murió por nosotros, pero ahora nos recibió como sus hijos. Dice en Juan 1:11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad a ser hechos hijos de Dios. Ahora, soy hijo de Dios, ¿por qué? Porque lo recibimos y porque le creímos. Ahora, no es como voy a ser, no, es ya lo soy cuando tú le crees y cuando tú le recibes. Exacto. Ahora, no es algo como que se va a ganar con el tiempo, no, es como ya, mientras tú lo creas y tú lo recibas ahora, ya vienes a ser hecho hijo de Dios. Solamente por gracia, no Por porque nos lo gracia. merecíamos o porque éramos los mejores. O sea, para todos. Si tú lo aceptas, vas a ser hijo de Dios. Así de Necesitas fácil. que confesarlo. Sí. Exacto. Y pues yo creo que también una de las cosas cuando uno viene y conoce o tiene esa relación con Dios a través de la oración, dice, bueno, ya mis necesidades fueron contestadas o ya no voy a tener problemas, pero en realidad, bueno, sí vas a tener problemas, no somos como que no nos libramos de eso, pero vemos las cosas de diferente De manera. hecho, Dios dice, en el mundo tendrás aflicción. Ajá, pero dice, confía, yo he vencido al mundo. Y uno de mis personajes favoritos, mi esposo sabe cuál es en la Biblia. ¿Quién es uno de mis... No, y decir, pues yo. No estás en En la Biblia. en la Biblia, no mi persona favorita. En la Eres mi Biblia, persona porque siempre nos favorita. ponemos a hablar de eso. Bueno, mi personaje favorito siempre ha sido David, el rey David. Wow. Y cuando el pastor hablaba, de hecho está en Salmos 30, 11 y 12, dice, es el rey David, pero diciéndolo de otra manera,
Dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Algo que me impresionó es que David vivió, se le puede decir, antes de Jesucristo, pero David vio la revelación al futuro. La diferencia de nosotros es que la vemos al pasado, o sea, ya pasó, pero David, La o sea, vio. la vio al futuro. Ajá. Wow. De hecho, hay varios versículos que también, pero que hablan, por ejemplo, como dice Vicky, que vio al futuro, pero imagínense, David tenía problemas, pues sí, tenía problemas como nosotros, porque también era un ser humano, pero en este versículo habla, es como cambiaste mi lamento en baile, quitaste de mí como la tristeza y la cambiaste en alegría. Quitaste de mí el luto Sacaste de y silicio. los silicio que viene siendo el luto y me ceñiste de alegría. Entonces es como si Dios, como si a través de esa relación con Dios Él hiciera todo eso porque cuando tú entras en la oración tú te transformas, tú no es que ahí mismo probablemente no se solucione todo, pero te sientes diferente, te sientes aliviado y confiado en que Dios va a cambiar Es tu lo que yo necesidad. pensaba, ¿verdad? Porque muchas veces cuando estás en el problema, yo pienso que David, cuando él todavía tenía la prueba y él seguía orando, cantando a Dios. ¿Por qué? Porque sabía que la prueba iba a pasar o Dios le iba a ayudar a salir adelante. Entonces muchas personas nada más oran durante la prueba Y ya. y ya, pasó la prueba y se le olvida, ¿no? Dice aquí En todo tiempo. todo el tiempo. Dice, te alabaré para siempre, o sea que siempre. No nomás en la prueba, claro, en la prueba es cuando debes de orar. Bueno, no sé, yo he tenido pruebas y pruebas fuertes y yo mismo me he dado cuenta, digo, wow, ahora este día oré más, pedí más, estuve más tiempo. Pero no es así, no es que ya pasó la prueba. No, ya no. No, es Es Siempre. siempre. Orar sin Cantar y cesar. bailar. ¿Por qué? Y aún así, ¿por qué? Dices, bueno, ¿por qué si ya pasó la prueba? Bueno, porque es un agradecimiento, es una alegría que hayas salido de donde Dios te sacó. Es como lo que hablabas, Ma, de que decía como de luto. Era como cuando nosotros vivimos cosas que marcan nuestras vidas desde chiquitos. Por ejemplo, cuando una mamá y un papá, decía el pastor el ejemplo, cuando favorecen más a un hijo, quieren más a un hijo, el hijo está marcado ya con eso y crece ya con el rechazo. Eso es como vivir ya cargando eso, esa cosa como de muerte. O decía otro ejemplo, es como cuando una persona se divorcia, carga con eso, con ese rechazo. O cuando una amiga te traiciona, que no esperabas que te traicionara, queda eso dentro de ti y vas caminando con eso, pero dices como que vino Dios y me quitó eso. La carga que yo traía vino y me limpió, me liberó de eso. Y dice, por eso decía, de luto entró y la cambió por baile. Wow, eso es lo que hace el Evangelio. ¿No es tremendo eso? Y yo creo que recordando, por ejemplo, nuevamente al personaje del rey David, por eso es que es uno de mis favoritos, porque siendo un hombre imperfecto, o sea, imagínate, porque él también, me imagino que vivió el rechazo, pero no lo especifica la Biblia. O sea, ¿se acuerdan cuando él fue ungido y su papá ya al último se acuerda de él que si tenía un hijo más pequeño, ahí lo ungen? O sea, vivió muchas cosas fuertes que hasta su hijo adulteró, pecó, ¿qué más? Asesinó, pero aún Dios perdona sus pecados y la consecuencia como quiera sigue. La consecuencia del pecado fue una de ellas, fue que su hijo, su propio hijo, lo traiciona, lo quiere matar. Entonces, es como, aún en pruebas, en tiempos difíciles, yo permanezco y como decía mi esposo, en todo tiempo le alabo a Dios. No es como que culpar a Dios, pero él trató de dar... que no fuera tibio, como alegre y luego como triste. No, tienes que saber y confiar, ok. Es como, ¿se acuerdan Job? También en medio de la prueba perdió todo, pero él permaneció fiel. Pero nunca perdió la fe. Entonces, así mismo. Y sí, obviamente que David tenía problemas,
obviamente, pero es como cuando nos enfocamos mucho en lo que no tenemos. Yo, si se acuerdan, ya lo había compartido con ustedes, pero era cuando yo quería quedar embarazada. Estuve orando por eso. Todo el proceso duró 6 meses. Bueno, para Amadeo, para otras personas va a decir, ay, 6 meses, Vicky, no es nada. Nosotros fueron 9 años, pero Sí. como quiera duele, o sea, como Sí, quiera sí. esperas. Pero bueno, a lo que voy, estaba llorando porque era algo que yo quería, algo que yo anhelaba y lloraba, Señor. Y mi oración era esa, por favor, Señor, quiero quedar embarazada, quiero quedar embarazada. Y oraba, si hay algo mal en mi cuerpo, Señor. Pero mi oración, y te digo, me levantaba, me dormía, estaba haciéndolo, por decir, de día y de noche, pero un día, porque yo oraba rumbo al trabajo, en el trabajo, y un día dije yo no quiero estar de esta manera, o sea, era como me estaba robando mi gozo, mi paz. Y estaba en el trabajo y escucho la voz del Señor y me dice, enfócate en lo que tienes y no en lo que aún no tienes. Y yo me quedé así como que, sí, Señor, perdóname. O sea, si soy fiel en lo poco, en lo mucho me pondrá. Y yo era como estaba tan enfocada en lo que no tenía aún. Y mi oración era solamente, Señor, por favor. Pero, ¿qué tal? Gracias, Señor, por la vida de Alexander. Gracias por mi salud. Gracias por mi esposo. Gracias por mi trabajo. Y era como, ok, cuando yo empecé a cambiar mi oración, ahora no una oración como de, ay, Señor, por favor, quiero esto, por favor. Ahora mi oración era de agradecimiento. De confianza. De confianza, de que, ok, si Dios me ha entregado todo esto, también me va a dar esto. Entonces ahí yo pude ver la respuesta de Dios y se vino Kaylee. Se vino Kaylee. Que, Ahora por sí, cierto, fue de lamento, canto. A canto, sí, ¿Qué quiere así decir? es. Porque miren, fíjense, ¿quiénes son las personas que cantan? Las que están contentas. Contentos, Los que alegres. están alegres, porque los que tienen, como decía, un afán o algo que, quiero esto, no, tranquilo, o sea, ten confianza, festeja antes de lo que es. Eso es fe, o sea, tienes que tener fe. Sabes que a lo mejor no se mira o no se mira que vayas a salir, o a lo mejor, como dice el mundo natural, es algo imposible, pero para Dios no hay imposible. Pero más cuando tú, yo pienso que ese es el canto, que tú tienes esa alegría que tú sabes. Sí, Dios Decía, me lo va a dar. ahora como si hoy es el día de tu Así milagro. es, Así así es, es. porque la fe es la certeza Lo que de lo que se espera y la convicción convicción de de lo que no se ve. Exactamente. Entonces, Yo creo que así es, eso es una parte y me identifico mucho contigo porque también, de hecho, este es uno de los versículos que también me llevó hablando también del ejemplo, pero bueno, lo mío fue un poquito más extendido, dijo Dios, no es suficiente, háganse unos 9 años. Pero sí, cuando yo creo que hay una línea muy delgadita o muy, como tener mucho cuidado en esa parte, que no se te vaya la vida en sí, ora, pero confiadamente. Puedes orar, pero hay veces que oras con amargura o reclamando, entonces tenemos que tener mucho cuidado con o que eso. es quejabranza. Alabanza, ya no es más bien. alabanza. Bueno, y creo que muchos crecimos pensando que esa era la manera de llegar orar. a Dios, como, sí, Señor, por favor, mira, estoy triste, mira. O si no lloro, como que no funciona. Sí, pero bueno, eso yo pienso Fíjense, y en que... cuestión de los hombres, yo creo que es un poquito diferente, porque A ver, ¿cómo pensaban los ¿Cómo hombres oran que los era? hombres? No, mira, normalmente... Sin llorar. No, sinceramente, ponle no lloramos, no. Y bueno, no todos los hombres, hay personas que lloran cuando oran, ¿verdad? Pero muchas veces el hombre, o nosotros los hombres, siempre pensamos como, Señor, perdóname porque hice esto, perdóname que esto. Primero la culpa. Primero la culpa, ¿por qué? Porque miren, bueno, no sé, no todos somos perfectos, ¿verdad? Pero siempre tenemos como el enemigo y no es Dios, ojo. Dios nunca nos acusa, Dios nunca nos dice, tú hiciste ayer esto. No, tranquilo. Claro, tienes que arrepentirte, pero en la oración dile, Señor, aquí estoy. Y siempre el hombre es como, y te acuerdas que, vamos a decir, te peleaste con tu esposa, le gritaste a alguien, dijiste algo mal, algo, y siempre dice, sí, Dios no me va a recibir o no me va a escuchar porque Él sabe que hice esto. Entonces, pero no, viniendo aquí, conociendo a Dios, entonces yo creo que tocaste un buen punto, porque la culpa, bueno, ahora lo entendemos, pero también hay personas a lo mejor por allá que nos escuchan que no se sienten tan dignas. Ándale. O con la suficiente o sea, ¿cómo voy a yo pedirle
cosas a Dios o cómo me va a escuchar y empieza la duda o el temor de que no soy suficiente como para que Él me escuche. Entonces Por mejor eso no tienen oro. que Mejor entender. no oro. Mejor no oro. O Mejor como decía el ora pastor, tú ¿para por qué mí. oro si Él va a hacer su voluntad? Pero primero tienes que entender qué hizo Jesús por ti en la cruz del Calvario Exacto. y a quién ahora, Por eso, quién eres ahora. por eso el pastor empezó con ese punto, porque exacto. recordando que Jesús ya lo pagó todo en la cruz del Calvario y tenemos ese acceso libre. Yo Es creo que justo, ¿te acuerdas? se nos olvida ¿Cómo? esa parte, pero qué bueno que para eso son los domingos, para eso son las células, para recordarnos esa Y parte. pueden ver los programas anteriores porque se tocaba mucho de que hablábamos de la viuda que pedía justicia. Es justo que nosotros pidamos salud, porque Jesús ya murió por eso en la cruz del Calvario. Es justo que nosotros pidamos un mejor matrimonio. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo pagó en la cruz del Calvario. Mírenlo, de verdad que ha sido como si vamos abriendo una puerta, luego otra puerta y otra puerta para llegar como a la meta de una oración en victoria, ¿verdad? Exacto. Y es como el versículo ahorita que estábamos hablando de eso, decía nuestro pastor, decía nuestra naturaleza en Romanos 7, 21, 25, ahorita es lo que estábamos platicando, decía, así que queriendo yo hacerlo bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre anterior, me deleito en la ley de Dios, pero no en la otra ley de mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así. Y se fijan cómo decía nuestra naturaleza. ¿Qué es nuestra naturaleza? Híjole. Bueno, mi naturaleza era no confiar en nadie. Pero esto lo escribió alguien que ya fue redimido. Así Exacto, es. Entonces, exacto. Pero muchas veces, como decía, a veces muchas veces no queremos orar porque sabemos nuestra naturaleza. Pero Dios ha cambiado tu naturaleza, pero muchas veces el enemigo no es cierto. Dios no te escucha. Porque has estado orando por una semana y no ha pasado nada. No pasó nada. Ya ves. ¿Por qué? Pero Dios no falla. Y normalmente escuchamos, Dios no falla. Y no es hombre que se arrepienta. Entonces, Dios puede, desde el primer momento que tú oraste, con convicción y fe, Dios te escuchó. Pero Dios quiere Él que nosotros aprendamos Perseveramos. en la oración. Como la enseñanza que decía el pastor. Si miras que no funcionaste, ve más allá, ve más pégale profundo. más duro. Sigue, no, ahora no. Como la persona, la viuda, ¿verdad? Sé insistente, sigue y sigue y sigue. Cansó y sigue. el juez que dijo, ya, "Uy, Dios denle tuyo". lo que quieren, ya. Ya, hombre, ya. Qué molestoso. Por eso las mujeres no batallan mucho en orar, son bien insistentes. Mira. Bueno, entonces podemos decir, vamos, me compré un zapato. Sí. De día y de noche. Hasta que diga, ten, amor, la No, tarjeta. y sí dijimos, fíjense, acuérdense que bueno, no dice eso en la enseñanza. ¿ok? no. Puede ser que funcione. ¿Verdad? Usted inténtelo y lo ya nos platica. Póngalo ahí en los es comentarios. como dijo, ¿me compras un vestido, amor? Aguas, el pastor ya nos dijo. Y luego los zapatos, lo que va con esto. Pero si y es que- necesidad, sí. Sí, se tiene que. Por eso las mujeres están insistiendo. No, la verdad, en buena onda y todo, gracias a Dios por las mujeres, que si no fuera por mi esposa, yo no estaría aquí. ¿Por qué? Porque ella fue insistente, no se dio por vencida, estuvo orando por mí. ¿No ¿Por ven qué? mis rodillas? Ay, sí. Ay, Híjole, te la bañaste. chatitas. Ok, eso es algo extra. Por si no entendieron lo de las rodillas. Yo echándole porras y ahora me hubiera no. traído un pantalón así. Rompido. No, pero mira, Híjole. vas a ver llegando a la casa. Hay que orar más. Ay, no. No, pero me encanta porque las mujeres verdaderamente son unas mujeres oradoras. O sea, ¿qué quiere decir? Siempre están en constante oración y pidiendo a Dios. Y claro, es un gran ejemplo, pero también los hombres tenemos que empezar a luchar por eso. No, normalmente siempre la mujer es la más que ora más. Y a veces no es que se nos olvide, sino el mundo te atrapa. Te atrapa, te dice la rutina, que llegas tarde, vas Trabajo. tarde, esto y todo. Vas, corre, y vas orando en el carro y, híjole, y vas orando y no te acuerdas, ay, es que me faltó hacer esto y que me faltó lo otro.
Y todo eso son ataques del enemigo. Es como decía el pastor, no puedes ser frío ni caliente. No puedes estar ni en medio. Ni Es que en yo no hago medio. lo malo, pero también no hago lo bueno. No, o haces malo o haces bueno. Y es como una parte de mí, o sea, quiere hacer lo correcto, o sea, quiero amar, quiero perdonar, quiero hacer todo lo que Dios me pide hacer, pero mi otra parte es como se rehúsa, como que no, es que mírame la cara que me hizo, ¿cómo lo voy a perdonar? ¿O cómo voy a perdonar la doble? La es carne como nos adentro. gana. Sí, la carne es como que, no, pero bueno, vemos que en Efesios 6:11 dice, por lo de... 6:10. Perdón, no sé por dónde agarré el 11, pero bueno, 6:10. No va a decir, ay, Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, que no es como que va a ser fácil como, yo voy a perdonar, pero el Señor nos da la fuerza para hacer hacerlo. las cosas, exacto. Es como no va a ser fácil, pero, ok, lo decido, pero Señor, ayúdame, porque para verla y verla bonita. Entonces, sí. Sí, cuando uno entra, por ejemplo, que hace uno el devocional o que entra en oración, es como si uno se descarga, ¿no? Y por eso cuando lees la palabra, te recargas de su palabra. Es como descargas ¿Dejas? y lo cargas. Entonces, por eso dice, yo lo entiendo así, dice, por eso fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Ok, hay cosas que yo no puedo hacer, pero a través de la oración es cuando obtenemos fuerzas para poder seguir adelante. Es que, ¿por qué a veces somos, si decía la carne, o por qué la ley? La ley de la vida que te dice, ok, no perdones, no seas manso, o sea, no lo dejes. No te dejes. Te la hizo, devuélvesela. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, muchas veces eso es lo que la ley de la vida o el mundo afuera te enseña. Pero bajo la ley de Dios dice, ok, mira, tan fácil. Si tú no perdonas, yo no perdono. 70 veces 7, Sí. vámonos. Y fíjate, me llamaba, dio la célula ahora, otro chavo ahí de la célula, le tocó compartir y él decía, yo me puse a investigar y me encantó esto, que decía cuánto debes de perdonar, 70 veces Hizo el 7. cálculo. No, espérate, dijo 70 veces 7, pero dice que empezó a investigar y es que eso quería decir infinitamente. Pues sí, es que es O imposible. sea, no 70 decía veces 7. 70 veces 7 quiere decir infinitamente. Entonces ya me quedé, wow. Entonces, ¿cuánto tienes que perdonar? Siempre. Hasta con la mente, con el pensamiento. Sí, siempre. Es como cuando venga, es como, no. Sí, entonces, si su mujer le recuerda, no, acuérdate, la vez pasada no ha perdonado. Perdonar. Sí, 70 veces 70 veces 7. Híjole, ni modo. Y yo creo que también el pastor hablaba de esa parte de, bueno, en Mateo 7, 13 al 14, donde decía, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino, porque lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Es como si fuera un trabalenguas, pero es muy fácil. Ahora, ¿cuántos entran por el camino ancho? Pues muchos, porque es fácil, Sí. pero lleva a la perdición. Exacto. O sea, no. No entran por ahí. Hagan lo que valga la pena. Lo que quiere decir, por ejemplo, el camino ancho es como yo hago lo que yo quiera. Yo hago como yo quiera. Es como lo que se me haga a mí fácil. Pero el camino angosto es como lo que dice Dios. Lo más difícil es como seguir la instrucción de parte de Dios. Pero creo que cuando tú te vas haciendo más amigo, la comunión con Dios más cercano, creo que eso va a ser más fácil, como poder seguir las instrucciones, seguir la palabra de Dios. Entre más tú te llenas, vas a decir, oh, ok, bueno, pues me conviene hacer esto. O sea, no le conviene a otra persona, pero me conviene a mí hacerlo. Entonces se va a volver, lo que era más difícil hacerlo antes, se va a volver más fácil. Es que, Entonces, bueno, las instrucciones, tú dices, bueno, hay un manual. Bueno, claro que sí hay un manual en la Biblia, pero no lo haces automáticamente. O sea, cuando Dios viene a tu vida, tú solo se hace como algo rutinario. quieres agradar a Sí, Dios. haz de cuenta como- que te viene alguien y te ofende y tranquilo. O sea, no te molestas. Pero el Antes. otro yo, no, hombre, dijo, te hinchabas, ¿verdad? O te enfurecías. Y ahora no, ¿por qué? Porque llega la madurez espiritual. Pero ¿cómo llega la madurez espiritual? Orando.
Señor, híjole, ayúdame con esta persona. No, dijo, no, me gusta mucho ese versículo. Y ya vas a caer. Oramos para que caiga fuego del cielo, dijo, no, vámonos. Por esta persona, no, no, le dice Dios, perdona. Entonces siempre vamos a estar, Dios te va a hacer las cosas más fáciles. Que uno empieza, cuando empiezas en el Evangelio ya se te hace, no normal la prueba, pero se te hace normal perdonar, se te hace normal venir a la iglesia. Porque ya hay una nueva Sí, naturaleza. se te hace normal hacer lo que dice Dios. Amar a los que no Sí. te aman. Sí, y aparte, pues bueno, también el pastor hablaba de cómo los discípulos tenían la necesidad de orar o más bien la necesidad de aprender cómo orar, porque querían, me imagino que veían a Jesús y pasaba un enfermo y él oraba y pues lo sanaba, o él pedía y era sanado, y era como que, wow, yo quiero hacer eso, eso. ¿cómo hacer eso? Y oraban porque ellos aprendieron desde niños, pues los judíos, el pueblo de Israel aprendía cómo orar desde niños, pero pues no había resultado. Entonces yo creo que Pero es importante cuando tú quieres. Es como, Señor, enséñame a orar. Enséñame, porque es como, pues si, ¿cómo vas a aprender a orar si no pides, por ejemplo, ayuda a alguien? Por ejemplo, tu líder, los discípulos, a mí me han dicho, Vicky, ¿y cómo oro? Ajá. Bueno, de eso se trata, es esta De aprender a enseñanza, orar. porque no todos nacimos sabiendo orar. Quizás yo oraba, Señor, por favor, quítame este dolor, y es todo. Era como pedir, 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 pero Así es es. más allá de eso. Dice, de hecho, dice en Mateo 6, 5 al 8, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrad la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidéis. Wow, ahí los enseña prácticamente cómo Dios quiere que nosotros haremos. Y muchas veces decimos, bueno, es que ¿para qué oro si Dios ya conoce mi necesidad? Pero no, es pídelo, pídelo. Y es como muchas veces, bueno, ahí Dios, Jesús Cristo le estaba diciendo cómo empezar a orar, cómo poder. Y es como decía, muchas veces nosotros queremos lo rápido, que oremos por alguien, ¡pum!, se sanado. Como, no sé, Dios lo puede hacer, no me lo tomen a mal. Pero es claro. como, me encantaba mucho ese que decía, bueno, que los discípulos oraron por un endemoniado y que les dijo, no pudieron. Dijo, no, es que tiene que ser con ayuno. Con ayuno. Tienes que hacer algo más. Sí, no nada más orar, o sea, y claro, todo es bueno ayunar y todo, dices, nomás sale con ayuno y oración. ¿Qué quiere decir? Que no estaban preparados, tenemos que seguir preparados. No ha funcionado, ponte en ayuno y en oración, pero también no estés delante de todos. A mí me encantaba, bueno, después les platico, que la gente... Ay, Vidal, siempre nos dejas así queriendo saber. Bueno, luego. Hoy pues- es el tiempo. Si no, no lo digas. Es que me encantaba mucho que un amigo decía, no, ora por él, le pones su mano y sal, Satanás. Dije, no, tampoco no ores así, ¿verdad? O sea, no, era cuando decía en tu aposento, o sea, tú solo ora por ellos. En lo secreto. En lo secreto, o sea, nadie más se tiene que enterar. Claro, le puede decir, sabes que estoy orando por ti, pero no específicamente por qué. Tienes que ser, sabes que muchas veces orar, sabes que, Señor, ayúdame, ayuda a esta persona. Y yo les decía a los muchachos de la célula, muchas veces es bueno pedir por nosotros, pero cuando tú oras por otra persona o pides por otra persona, como que Dios dice, ok, te encargaste de lo otro, yo me encargo de lo tuyo. Te recompensaré. Sí, muchas en veces. público. Entonces, Y eso es lo que, y como decía Vicky, Dios sabe todo lo que necesitas, qué es lo que necesitas. Dios sabe que necesitan las mujeres, porque a veces nosotros no sabemos, ¿verdad? también se puede pedir lo material. Si Pero- no tiene esposa, también pida por un Sí, esposo. también. Es como decía, ¿no? Es Muchas veces divertido. El mío anda por allá, pero es muy divertido. No, pero ¿gustas decir algo antes de terminar? Porque Ya. el tiempo ya se nos está terminando. Oh, Oye, se fue bien bueno, rápido, porque sí. creo que cuando disfrutas hacer algo, creo que el tiempo se va corriendo. Pero bueno, ¿qué les parece si
damos nuestro Palabra rema. Pero bueno, empiezo ¿El yo. mío? Bueno, sí. El mío dice. Bueno, Vidal. El mío va a estar un poco fuerte. A mí me encantaba mucho el versículo que decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que decía el pastor. Entonces decía, ¿cuándo vas a terminar tus dificultades? Verdaderamente, cuando uno llega a ser al Evangelio, no quiere decir que no vas a tener pruebas todo el tiempo, porque estamos vivos. Por eso es su cuerpo de muerte. La única manera que no podemos experimentar es cuando ya estás muerto. Y no es una, ¿cómo se puede decir? No es una pérdida o que perdiste, sino es una victoria a una muerte. Entonces, tú sigue orando. Mientras tengas vida, sigue orando, sigue pidiendo y Dios lo cumplirá. Y bueno, si no has visto las respuestas a tu necesidad, a tu oración, si tú has estado pidiendo ya sea 1 año, 2 años, 4 años, 5 años, hazte la pregunta, ok, ¿estoy haciéndolo de la manera que Dios quiere? Examina la vida de oración. Una, Dios no falla, nunca, nunca lo va a hacer. Pero hoy abre tu corazón y dile, Señor, anhelo aprender a orar de la manera correcta para ver la victoria. Deja de vivir una vida de religiosidad y ven y vive la manera que Dios quiere que tú vivas para que tú experimentes todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Y pues bueno, los 2 puntos estuvieron, ya me los ganaron. Yo por eso quería primero. Yo por eso quería primero también, Vidal. No, pero yo creo que aquí la clave es la relación que uno puede tener con Dios. Orar es relacionarse con Dios. Entonces, entre tú más tengas esa relación con Dios, pues vas a ver más fruto. Pero si tú no tienes esa relación, pues tu respuesta va a ser escasa. O a lo mejor dices, bueno, yo oro todos los días, yo lo hago continuamente. Bueno, a lo mejor lo estás haciendo mal. Yo creo que hay varias maneras que uno puede aprender. Una de ellas es esta, pero también pues te invitamos a que perseveres, a que no dejes de escuchar este tipo de programas, pero también a que tú te unas a una iglesia, a nuestra iglesia, a un grupo de célula para que tú puedas ejercitar tu fe y puedas tener fruto para poder ver lo que Dios tiene para ti, para tu familia. Amén. Amén. Entonces, pues, ¿qué les parece si oramos ya para ser despedidos? Ya se terminó el tiempo. Bueno. Y pues bueno, una de mis invitaciones sería que si a ti te gustaría aceptar a Jesús en tu corazón, yo creo que ese es el primer paso, lo más sencillo, pero con esta oración, créeme que es muy poderosa. Yo te invito a que cierres tus ojos y digas con nosotros, amado Padre, yo te doy gracias por esta palabra que he escuchado hoy. Te pido, Señor, que tú me bendigas, pero también, Padre, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Padre, que tú me hagas uno de tus hijos, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, pero sobre todo, Padre, yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Perdona cada uno de mis pecados y te pido, Padre, que me ayudes a tener esa relación contigo, esa relación que yo necesito para que yo pueda dar fruto para mí, para mi familia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues gloria a Dios por este tiempo. Se nos ha terminado el tiempo, pero bueno, vamos a aprovechar para pedirles que por favor se suscriban, que pongan un like, para que compartimos otras cosas. Compartan las buenas nuevas de salvación. Compártanos, por fin. Y si tienes un comentario, déjalo también pongan ahí. comentarios. Si quieres venir a nuestra iglesia, todos tenemos células, o eres bienvenido. Puedes preguntar. Hombres, mujeres. Pues somos la iglesia más cool de San Antonio. Póngale ahí. Dios les bendiga. Dios Nos les vemos guarde. a la próxima. Bye. Hasta luego. Bye.